con la clasificación de costos. Vamos a ver distintas clasificaciones de costos, pero vamos a arrancar por la definición. Cuando uno habla de costos, ¿de qué está hablando? Está hablando de los desembolsos del área productiva. O sea, cuando uno habla de costo, habla de costo de producción, valga la redundancia. El costo son los desembolsos para producir un bien o un servicio, ¿no? Para producir, no los desembolsos para vender, o desembolsos administrativos, o desembolsos financieros. Si bien es cierto que, ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, que en la, digamos, en lo cotidiano se suele utilizar como sinónimo, ¿no? Gasto, costo. En realidad, el costo es en el área productiva, ¿no? El resto son gastos. Y es más, no todos los costos del área productiva, o sea, no todos los desembolsos del área productiva son costos, sino que en el área productiva también hay gastos. Así que vamos a arrancar diciendo eso, ¿no? La suma total de dinero y sumida para la producción de un bien o servicio, y vamos a calcular los costos en términos totales, o sea, a lo largo del periodo, y en términos unitarios, o sea, por cada unidad de producto producida, ¿no? La característica fundamental de los costos, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de esto? Que cargan con la incidencia de todo el capital circulante insumido, más la depreciación del capital fijo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos factores de la producción, vimos capital circulante, vimos capital fijo? Todo el capital circulante son costos y gastos que la empresa tiene, ¿cierto? O sea, todo el capital circulante sería el costo más la incidencia de la depreciación del capital fijo, ¿no? Algo importante. Esa imputación, la diferencia, habíamos dicho que esa, digamos, esa incidencia de la depreciación en el costo es no desembolsable, ¿no? Esa es la diferencia sustancial, ¿no? Recuerden que las amortizaciones son una imputación en el costo, no se pagan, no requiere un desembolso a nivel financiero, un desembolso de caja, ¿no? Bien, vamos a analizar entonces las distintas clasificaciones de costos. Primera clasificación de costos. ¿Qué es lo que tenemos que mirar cuando queremos clasificar? Lo primero que tenemos que hacer es clasificar los costos, obviamente, ¿no? Antes de calcularlos. Primera clasificación es de acuerdo al área funcional o de acuerdo al centro de costos donde cada uno de esos desembolsos se hayan originado. O sea, lo que nos tenemos que preguntar es, este desembolso, ¿en qué área se originó? ¿O en qué centro de costos? ¿O en qué área funcional? Y bueno, clasificarlo de ese modo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las áreas funcionales? Por un lado tenemos desembolsos del área productiva, tenemos desembolsos del área comercial, desembolsos del área administrativa y desembolsos del área financiera. 4 grandes centros de costos o áreas funcionales. En alguno de estos 4 va a entrar cada uno de los desembolsos que la empresa tiene. Hay que, digamos, clasificarlos en primer lugar dónde se originó, ¿no es cierto? Obviamente esto es en una empresa chica, en una empresa más grande, lógicamente se van, digamos, va teniendo una estructura más bien horizontal, lógicamente porque, digamos, tienen muchos centros de costos, ¿no? Pero son las 4 grandes áreas en las cuales vamos a analizar. Hay gastos productivos, comerciales, administrativos y financieros, ¿no? Dentro del área productiva, por ejemplo, ¿qué involucra el área productiva? ¿Cuáles son los desembolsos del área productiva? Involucra todos los desembolsos desde que se compra la materia prima, ¿no es cierto? O sea, todo lo que implica la logística de abastecimiento. Imagínense si la empresa compra materia prima y el proveedor no la entrega, sino que hay que ir a buscar al depósito del proveedor. Ese costo logístico
forma parte de un desembolso del área productiva, ¿no? O sea, el área de compras responde al área productiva, ¿no es cierto? Involucra la logística de abastecimiento, el área de compras, el área de fabricación, lógicamente, el área de mantenimiento, control de calidad, planificación y control de la producción, investigación y desarrollo, el área de compras, o sea, es decir, todos los desembolsos hasta que el producto está terminado. O sea, que la responsabilidad del área productiva finaliza cuando el producto está terminado y embalado, obviamente, y lo entrega al área de expedición, o sea, al depósito de productos terminados, pero el depósito de productos terminados responde al área comercial, no responde al área productiva. O sea, que entrega el producto terminado al área comercial informando cuál es el costo, y cuando hablamos de costo, justamente de producción, nos referimos, valga la redundancia, informando el costo de cada producto, ¿no? Después, el área comercial fijará el precio, obviamente, en base al costo, ¿no? Por lo tanto, el depósito de productos terminados responde ya al área comercial, ¿no? Al igual que el área de ventas, publicidad y promoción, administración de ventas, logística de distribución, o sea, todos los desembolsos que hacen, digamos, colocar el producto en el mercado, ¿no? No vamos a nombrar todos porque pero después vamos a ver algún ejemplo. Después tenemos el área administrativa. El área administrativa es un área de apoyo, tanto para el área productiva como para el área comercial, ¿no? Un área de apoyo, básicamente. Dentro del área de administración tenemos contaduría, tenemos contabilidad de costos, tenemos caja y tesorería, el área contable, obviamente, recursos humanos, personal, ¿no? O sea, provee recursos, los recursos que cada área necesita para poder lograr el objetivo, ¿no? Y después tenemos el área financiera. Bueno, el área financiera ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del área financiera? Analizar el flujo de caja permanente. ¿Cuándo ingresa dinero a un caja? ¿Cuánto tiene que salir? ¿Cuánto tiene que quedar en la caja para atender los gastos diarios y todo lo que es excedente de caja? Retirarlos y eh, invertirlos y que vuelvan a la cuenta corriente cuando sea necesario, ¿no? O sea, es la administración de la caja, entrada y salida de dinero, ¿no? Básicamente. Y todo lo que tiene que ver con la financiación, obviamente, responde al área financiera, ¿no es cierto? No solamente, digamos, eh, intereses pagados por los créditos de largo plazo, sino también intereses por los créditos de corto plazo, es decir, de los proveedores, ¿no? También es un gasto financiero, ¿no? Recuerden cuando se compra, habíamos hablado la semana pasada, cuando la empresa compra un bien de uso durable también y lo paga mediante financiación, ese gasto financiero que se origina no se puede activar y por ende no se puede amortizar, sino que responde al área financiera, o sea, va a pérdida directamente, ¿no? Como gasto del área financiera. No se puede amortizar el gasto financiero. Entonces acá tenemos la primera clasificación, dónde se originó cada uno de los desembolsos que tenemos, a qué área responde. La segunda clasificación es una clasificación exclusiva del área productiva. Exclusiva del área productiva. Solamente tiene que ver con aquellos desembolsos que involucran el área productiva. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo claro. No, profe. Todo claro, profe. Bien, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Porque a veces voy más rápido y quizás no se entiende, ¿no? Bueno, dentro del área productiva tenemos una clasificación aparte.
perdón, tenemos una clasificación aparte que tiene que ver con, digamos, con la forma de imputar los costos a cada unidad de producto fabricado. Por eso responde la área productiva. ¿Cómo imputamos los desembolsos a cada unidad de producto que fabricamos? Entonces, acá vamos a tener dos tipos de costos, de acuerdo a esa clasificación, ¿no? De acuerdo a la forma de imputar el costo a cada unidad de producto, vamos a tener costos que son directos y costos que son indirectos. Bien, ¿qué sería un costo directo? Seguramente escucharon hablar varias veces de costo directo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo un costo es directo, básicamente? Un costo que incide directamente en la producción del bien, no sé, la materia prima, por ejemplo. Claro. O sea, los costos directos son los costos propios y exclusivos de cada producto que fabrica. Por ejemplo, la materia prima, ¿no? Y por ende son costos exactos. El costo directo es un costo exacto por producto. Yo sé en forma exacta cuál es el costo directo de cada uno de los productos que fabrico. Además está decir que si una empresa, digamos, fabricara un solo producto, imagínense, todos los costos serían directos, irían directamente ligados a ese único producto que fabrico, pero eso es muy raro que pase. Es muy raro encontrar una empresa que fabrique un solo producto. En general las empresas fabrican varios productos. Entonces ahí está el problema, ¿no es cierto? Hay costos que son directos, aquellos que están directamente ligados a cada uno de los productos, que son exclusivos de cada producto, ¿no? Mientras que los costos indirectos son aquellos costos que son comunes a toda el área productiva y no se puede saber en forma exacta cuál es el costo de ese ítem, digamos, o de ese desembolso por cada unidad de producto que yo fabrico. ¿La logística sería un buen ejemplo? La logística, por ejemplo, ¿no? ¿La logística de qué? Bueno, ahí es un ejemplo, ahí es un ejemplo, a ver, vamos a hacer una aclaración, por supuesto, ¿no? Vos dijiste logística. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Logística de abastecimiento o logística de distribución? No, de abastecimiento de la materia prima. Perfecto, ese es un costo de producción, ok. No llegamos todavía a eso, pero te voy a adelantar esto. Ese es un costo directo, justamente. ¿Por qué es un costo directo? Porque el costo de la logística forma parte del mismo costo de la materia prima, ¿no? O sea, el costo de la materia prima es el costo, o sea, los desembolsos requeridos por la materia prima hasta que la materia prima esté en el depósito. De la misma manera que cuando hablábamos de bienes de uso durable, ¿se acuerdan? ¿Qué valor activábamos? ¿El valor de compra solamente? No, activábamos el flete, activábamos la instalación, ¿no es cierto? La capacitación y todos aquellos ítems hasta que el bien esté funcionando en forma operativa. Bueno, la materia prima es exactamente igual. O sea, si el proveedor me provee, o sea, me entrega la materia prima en la planta, obviamente me está cobrando la logística, no hay duda, ¿no? Pero hay muchos proveedores que me dicen, no, mira, yo no tengo servicio logístico, venirlo a buscar. Bueno, yo tendré que, digamos, desembolsar un costo logístico. Ese costo logístico forma parte del costo de la materia prima. Y por lo tanto, va a ser un costo directo, ¿no? O sea, que ese no sería un costo indirecto, ¿no? Después vamos a hacer alguna otra consideración acerca de la materia prima. Pero son consideraciones importantes. Vamos a lo más importante que no se puede olvidar. Ahora, ¿qué ejemplo podemos dar de costos indirectos? Un montón. Un montón. No Podríamos sé, decir, podría decir los sueldos del área administrativa, algo así.
Sí, pero los sueldos del área administrativa, ¿a qué área responden? No responden al área productiva, ojo, responden al área administrativa. Ahora, si vos me decís los sueldos del personal de mantenimiento o del personal del área de compras, bueno, ahí sí. O del salario del jefe de planta, bueno, ahí es un costo indirecto. El alquiler, por ejemplo. Yo puedo saber qué parte del alquiler, porque el alquiler que pago es de todo el sector productivo. Yo alquilo el galpón y ahí fabrico todos los productos. Yo puedo saber qué parte de ese alquiler le voy a imputar a cada producto. ¿Puedo saberlo? No hay forma. No hay forma. Es un costo común a toda el área. Es un costo compartido entre todos los productos. Por lo tanto, ¿va a formar parte del costo de cada producto? Por supuesto que sí. Va a formar parte de del costo de cada producto, pero no en forma exacta, sino que se van a distribuir a cada producto tomando una base de distribución determinada. Por eso decimos que el costo de cada producto no es exacto, no hay forma de hacer un costo exacto. No es que yo voy a una empresa y digo, bueno, voy a calcular el costo de un producto de este y de este. Y después viene otro, hace el mismo trabajo, le tienen que dar lo mismo. No, porque no es matemática. Sino que nos va a dar distinto. ¿De qué va a depender? De la forma en que hayamos distribuido justamente esos costos indirectos. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, ahí eso va a depender de la forma de distribución, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? La fuerza motriz, los servicios, los sueldos, otros materiales que no son materia prima, ¿no? Son todos costos indirectos, ¿no? O sea, los costos directos entonces son propios de cada producto. Por ejemplo, dijimos la materia prima. Pero claro, alguno me podrá decir, por ejemplo, porque acá hay que hablar de cada caso particular, alguno me podrá decir, bueno, yo fabrico muebles de madera. Y la materia prima, para mí, es la madera. El problema que tengo es que todos los productos que yo fabrico utilizan la misma materia prima, no es exclusiva. O sea, no es que cada producto que yo fabrico lleva un tipo de madera distinta. Es la misma madera, ¿no? Bueno, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Es un costo compartido, por supuesto, entre todos los productos. Ahora, no lo puedo tratar como costo indirecto. ¿Por qué? Porque lo que me tengo que preguntar es cuál es la incidencia que tiene la materia prima en el costo de cada producto. Si la incidencia es muy alta, entonces no lo puedo tratar como un costo indirecto y distribuirlo a cada producto tomando alguna base de distribución determinada, la que se me ocurra. Sino que lo que tengo que hacer es medirlo para saber en forma exacta cuál es el costo de materia prima, en este caso el costo de madera, por cada producto que fabrico. Me tengo que tomar el trabajo de medir cuánta madera consume cada producto. Porque si no estoy calculando cualquier cosa. Porque una cosa es, digamos, distribuir un desembolso pequeño, donde el error que voy a cometer no es tan grande, pero hay otra cosa es distribuir un desembolso que es muy grande, que tiene una incidencia muy grande en cada producto. Ahí estoy calculando cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando la incidencia es muy grande, entonces yo tendría que medir el consumo de ese desembolso en cada producto y de esa manera deja de ser un costo indirecto y es un costo directo. Por lo tanto, el costo directo es un costo exclusivo de cada producto o medible. Es decir, se puede determinar por exclusividad o por medición, para hacerla corta, ¿no? Y esa es la diferencia cuando uno habla de costo primo. Costo primo. Fíjense que ahí dice costo primo. El costo primo está formado por la materia prima solamente. Es decir, ¿cuál es el otro costo directo? Ahora vamos a mencionar el otro costo directo. ¿Solamente la materia prima? ¿O hay otro costo que es directo también? En todos los casos.
profe, ¿puede ser la mano de obra? Bien. Pero no cualquier mano de obra, sino la mano de obra, valga la redundancia, vamos a llamarle directa. ¿Qué sería la mano de obra directa? Estamos hablando de los operarios. Los que están en la línea de producción, manipulan el producto, cargan la máquina, la descargan y hacen el control del proceso. Los operarios que están en la línea es mano de obra directa. El resto del personal no es costo directo, sino que es costo indirecto. Vamos a tener un montón de personas que es capataces, ¿no? Que no trabajan para una línea nada más. El capataz está para, digamos, supervisar todas las líneas, o el supervisor de planta, el jefe de planta, el jefe de mantenimiento, o el personal de mantenimiento, o el personal de control de calidad. Un montón de gente que es mano de obra indirecta, no directa, ¿no? Solamente es los operarios. ¿Por qué los operarios? Porque la mano de obra directa se mide en cantidad de horas hombre utilizadas. Yo necesito saber por cada producto que fabrico cuánta materia prima consume el producto y además cuántas horas hombre consume cada producto. ¿Cuántas horas hombre lleva la fabricación de un producto? Esos dos componentes los tengo que saber en forma exacta, no lo puedo determinar, digamos, mediante una distribución. O sea, por eso yo tengo que determinar cuántas horas hombre lleva la fabricación de un producto. Y después, si quiero, ¿se acuerdan cuando habíamos visto productividad? Obviamente, quiero bajar el costo de la mano de obra. Bueno, mido la productividad y busco la forma de bajar el costo de mano de obra. Pero es un costo directo. Esos dos componentes son costos directos, ¿no? ¿Cuántas horas hombre insumen en la fabricación de cada producto? Materia prima y mano de obra son los dos componentes. Cuando uno habla de costo primo, en muchos casos coincide, pero el costo primo hace referencia al costo de la materia prima y mano de obra, es decir, aquellos que son aquellos componentes exclusivos por cada producto, exclusivos, no aquellos costos directos que sean medibles. Como dije recién, porque dije, los costos directos pueden ser exclusivos o por medición, por exclusividad o por medición. Aquellos que son por medición, que tuve que tomarme el trabajo de medir, bueno, eso no es costo primo, sino que es directo. O sea, los costos primos son al mismo tiempo directos, pero los costos directos no son costos primos. No todos los costos directos son costos directos, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, esos son los dos componentes básicamente, los costos directos. Vamos a hablar un poco de, ya que veníamos hablando de costo de la materia prima, hay que hacer referencia a cómo se mide cantidad de materia prima utilizada y el costo de la materia prima utilizada. Ahora, cuando hablo de cantidad, para determinar el costo de un producto tengo que determinar el costo de la materia prima que consumí, ¿no? No la que compré ni la que yo veo en el producto final, porque para fabricar un determinado producto quizás utilicé más materia prima de la que yo veo físicamente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se producen, digamos, ineficiencias en el proceso productivo. Por ejemplo, mermas, ¿no? Pérdida de material por algún proceso productivo. Puede ser merma por calcinación adentro de la máquina, por lo general suceden adentro de la máquina. Merma por manipulación, merma por evaporación. Hay productos que es a granel y que se evaporan en el almacén, ¿no? Pierdo material. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estoquear. Hay que tener en cuenta, la merma es una pérdida irrecuperable. Una pérdida de material que no vemos. Desaparece por el mismo proceso. En algunos casos la merma se produce también o aumenta cuando la máquina está obsoleta. Por eso también es importante renovar las máquinas. No trabajar con una máquina obsoleta, porque además de que tiene mayor costo de mantenimiento, también produce más merma, ¿no? Entonces, la merma
eso el especialista, el tecnólogo, me va a decir, mirá, este proceso productivo tiene un porcentaje de merma determinado. Esa merma la tengo que considerar como parte del costo de la materia prima, ¿no? ¿Por qué? Porque para fabricar una determinada cantidad necesito ingresar al proceso más cantidad, porque hay merma, ¿no? Entonces, es sobre lo consumido, no sobre lo que veo o sobre lo que compro. Y por otro lado, los rechazos. Rechazos son por control de calidad muchas veces, ¿no? Materia prima que se rechaza en los puntos de control. Eso también, en algunos casos, ya está estipulado un determinado porcentaje, forma parte también del costo de la materia prima. A veces no es conveniente lograr un rechazo cero, porque eso implica agregar un punto de control intermedio y eso me estaría aumentando el costo indirecto. O sea, me baja el costo directo, pero me aumenta el costo indirecto. A veces es más caro el collar que el perro, ¿viste? Entonces, no es importante o no es recomendable lograr, o es antieconómico, lograr un nivel de rechazo cero, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuál es el nivel óptimo de rechazos que podríamos llegar a aceptar. Y los desperdicios, o recortes, o el scrap, ¿no? También puede pasar. Ese desperdicio sí puede ser recuperable o irrecuperable. Hay desperdicios que es una pérdida visible y vuelve a ingresar a la máquina en un proceso de inyección, ¿no? El desperdicio se muele y vuelve a la inyectora. Entonces ahí no hay por qué preocuparnos. El problema es cuando es irrecuperable. Cuando ese desperdicio es irrecuperable, puede pasar dos cosas. O lo tiramos a la basura o lo vendemos. Se vende como un subproducto. Hay desperdicios que se venden como un subproducto, como por ejemplo el acerrín en una industria maderera. El acerrín es un desperdicio de la madera. O la viruta, ¿no? Es el desperdicio de la metalmecánica, ¿no? Entonces es un desperdicio que tiene un valor en el mercado. Entonces se vende, en ese caso, hay que considerar ese desperdicio, sea vendible o se tira a la basura, cualquiera de las dos opciones, hay que considerarlo como parte del costo de la materia prima, y después, si tiene un valor de reventa, se le resta el costo, como valor de recuperación. Además de sumarlo como el área comercial, como parte de la facturación, también se le resta en el costo como un costo recuperable, digamos, ¿no? Ese sería el tratamiento. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar la cantidad de materia prima. Ahora, respecto al costo de la materia prima, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es la que yo dije recién, hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan? El costo de la materia prima es los desembolsos, involucra todos los desembolsos hasta que la materia prima esté en el almacén. Si yo tuve que desembolsar tuve que realizar un desembolso logístico, lo tengo que considerar como parte del costo de la materia prima. ¿Qué otra consideración tengo que tener en cuenta? Las mismas consideraciones de las cuales habíamos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? Respecto a el valor activable de los bienes de uso durables. Acá son bienes de uso único, nada más, la única diferencia, pero son las mismas características, ¿no? Por ejemplo, el gasto financiero. ¿Qué pasa con el gasto financiero? Si yo le digo al proveedor, che, te pago a 45 días en vez de 15. El proveedor a lo mejor me dice, bueno, está bien, me querés pagar a 45, no hay problema, pero el precio no es este. El precio es mayor. Me está incorporando el gasto financiero. Ahora, ¿cuál es el costo de la materia prima? ¿El valor que yo pago por esa materia prima? No, le tengo que descontar el gasto financiero. Yo le tengo que decir al proveedor que me explicite cuál es el gasto financiero, porque ahí lo tengo que desdoblar. Una parte de ese desembolso es un gasto financiero y otra parte es el costo de la materia prima. O sea, valor contado. Valor contado. ¿Eh? Y por otro lado, el IVA. Obviamente, yo tengo que pagar el IVA al proveedor, pero el IVA no lo considero como parte del costo, ni de un
ni de un material ni de un servicio, porque se recupera con la venta. Así que recordamos de paso esas consideraciones. Y si es importado, bueno, lo mismo que ya habíamos hablado respecto a las consideraciones de las Incoterms, ¿se acuerdan? La cláusula de importación y todo eso, ¿no? O sea, todos los desembolsos hasta que la materia prima esté en el almacén. Y por otro lado, hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? ¿Qué es la otra cosa? El stock. Va a haber un stock tanto en la materia prima, que responde, vuelvo a repetir, al área productiva, como en productos terminados, que responde al área comercial. Pero en ambos casos va a haber stock. Es decir, voy a tener varios componentes o varias materias primas o varios materiales iguales, pero comprados en momentos distintos y obviamente a costos distintos. Entonces ahí vamos a tener que el problema que surge cuando yo quiero calcular el costo de la materia prima, porque el jefe del almacén me tiene que informar cuando me entrega la materia prima, cuando yo voy con la orden de producción y me entrega la materia prima, me tienen que informar cuál es el costo, obviamente. Tengo que calcular los costos. Y el problema que surge es, ¿cuál es el costo que te tengo que informar? Si yo tengo varios costos de esta materia prima. Bueno, ahí hay que tener en cuenta cuál es la política de, digamos, de valorización de los inventarios que la empresa tiene, ¿no? Si la empresa tiene, utiliza un criterio de evaluación de inventarios FIFO, First in, first out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. Entonces, por orden de llegada, van a salir los costos. O sea, arrancamos por el primero que llegó, el costo más viejo, que supuestamente es el costo menor. Ese es el costo que se va a imputar a la producción, ¿no? Quedando en el inventario, es decir, en el activo de la empresa, los costos de la materia prima de los últimos que entraron, supuestamente los más caros. O sea, tengo menores costos de producción y mayor activo, ¿no? Y obviamente eso trae aparejado menor, digamos, menor utilidad también, ¿no? Después tenemos el sistema contrario, ¿no? LIFO, last in, first out, o sea, último que entra es el primero que sale, al revés. O sea, mandamos a producción por orden del último que entró. Desde el último que se compró hasta el primero, ¿no? O sea, arrancamos mandando a producción los costos más caros y dejamos en los inventarios los costos más baratos. Y tiene digamos, una característica inversa que el sistema anterior. Y después hay otro sistema que es el precio promedio ponderado, donde ahí todos los costos de todas las materias primas que son iguales, obviamente tienen el mismo costo. Y ese costo se forma cuando se compra la materia prima o cuando ingresa producto terminado al almacén, ¿no? Ahí se determina cuál es el costo promedio, el que estaba con el que llegó, ¿no? Uno puede elegir el sistema que uno quiera, obviamente, ¿no? Lo que uno no puede hacer es cambiarlo. Pues uno elige y después no lo puede cambiar. Son sistemas contables. Claro está que uno cuando habla de inflación, la contabilidad queda de lado, ¿no? Hay que mencionar, ¿por qué? Porque cuando hay inflación, ninguno de esos sistemas son aptos, obviamente, ¿no? Cuando hay mucha inflación. Porque estoy mandando al costo, o sea, el costo de una materia prima que pagué hace 3 semanas o hace un mes y ya quedó totalmente viejo, totalmente desactualizado porque la inflación que hubo de un mes hasta ahora es del 10% o más. Entonces estoy calculando mal el costo, porque se supone que después yo produzco, vendo y después tengo que renovar esa materia prima y la tengo que pagar más cara. Entonces lo que se hace es trabajar con costo de reposición. O sea, el costo de la materia prima es el vigente en este momento. Porque si yo tengo que comprar ahora para renovar ese bien, entonces lo tengo que pagar al valor actual. Entonces,
se trabaja de esa manera. Entonces ya deja de ser un sistema contable. En ese caso, el costo de la materia prima va a tener dos componentes. Un componente va a ser costo desembolsable, que es lo que realmente pagué, y otra parte es un costo no desembolsable, o sea, una previsión por la actualización del costo de la materia prima, o sea, por la inflación, podemos decir, ¿no? Entonces deja de ser un costo contable porque no puedo, estaría calculando mal los costos si contabilizo lo que realmente pago. Que podamos ver un ejemplo. No sé si se entiende, pero que sí. Y respecto al costo de la mano de obra directa, ¿no? Mano de obra directa. Bueno, no hay mucho para decir, ¿no? Cantidad de mano de obra directa, es decir, cantidad de horas hombre utilizadas por el costo de la mano de obra directa, ¿no? Horas hombre. Se determina en el costo el salario visible y el salario invisible. O sea, las cargas patronales también forman parte del costo, ¿no? O sea, no solamente el salario bruto que cobra el trabajador, sino también los aportes patronales son parte del costo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, que si un empleado quiere ganar en mano, supongamos, 100.000 pesos, en total a mí me va a salir 160.000 pesos promedio. Sumado, ¿no? Si le sumo, digamos, los aportes patronales también. O sea, aquellos desembolsos que son efectuados solamente por el empleado. Está en el orden del 60% por encima, más o menos, por encima del salario de bolsillo, o un 30% aproximadamente por encima del salario bruto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta como costo, no solamente de la mano de obra directa, sino de todos los salarios, en este caso. Bueno, perfecto. Costo indirecto, todos los costos que no son directos son indirectos. Es así de simple, ¿no? En el área productiva no hay término medio, o es directo o es indirecto. Recuerden que los costos, hay costos indirectos que no hay forma de medirlos. Por ejemplo, el alquiler. ¿Qué parte del alquiler le voy a cargar a este producto y qué parte del alquiler a este? Y no, exacto, no sé. Podríamos buscar algún criterio medianamente acorde, ¿no? Alguno me puede decir partes iguales. Distribuimos partes iguales y más simple. Y otro me puede decir, no, no estoy de acuerdo con distribuirlo en partes iguales. ¿Por qué no lo distribuimos tomando como base de distribución la superficie que ocupa la producción y el almacenamiento de cada producto? ¿Por qué? Porque hay productos que prácticamente no ocupan lugar de almacenamiento y ocupan muy poco lugar de procesamiento. Y hay otros que me están ocupando un lugar enorme. Entonces se supone que le voy a distribuir mayor parte del alquiler a ese producto que requiere mayor superficie. Bueno, esa podría ser un buen criterio, pero de todas maneras no es un criterio exacto, ¿no? Uno podría decir los salarios. ¿Y cómo hago para distribuir un salario del agente de mantenimiento en cada producto? Imposible. Las amortizaciones. También. Las amortizaciones son costos indirectos, ¿no? Porque, en general, salvo que cada producto utilice una máquina diferente. Bueno, si cada producto utiliza una máquina distinta, bueno, la amortización de esa máquina va a ir directamente ligado a ese producto, pero eso es muy raro que suceda. En general, de la misma máquina salen varios productos. Entonces, la amortización de esa máquina no hay forma de distribuirlo en forma exacta por cada producto, sino que lo vamos a prorratear mediante algún criterio. Hay otros casos que sí lo puedo distribuir. Por ejemplo, la fuerza motriz. ¿La fuerza motriz es un costo directo o un costo indirecto? Bueno, ella cambia.
La respuesta es, depende de cada caso en particular. Si yo quiero que sea directo o indirecto. ¿Por qué? Porque en principio la fuerza motriz es un costo compartido entre todos los productos, ¿no? Todos los productos utilizan máquinas y consumen fuerza motriz. Ahora, lo que sí podría hacer, en ese caso, si yo quiero tratarlo como costo directo, tendría que medir el consumo de kilowatt hora de cada producto. ¿Cuántos kilowatt hora consume cada producto? En ese caso, si yo me tomo ese trabajo de hacer esa medición, de poner un medidor y por cada operación que haga, ¿no? Digamos, por cada operación que haga, hacer la medición y saber el consumo en forma exacta, entonces sería un costo directo por medición, o sea, un costo exacto. Ahora, ¿vale la pena hacer ese trabajo? Bueno, antes de hacer ese trabajo me tengo que preguntar, ¿la incidencia es muy alta de la fuerza motriz en este producto o en estos productos? Si la incidencia no es muy alta, la verdad que no tiene sentido que hagamos o que lo midamos. No es lo mismo si yo fabrico zapatos que si fabrico aluminio. ¿Qué pasa si yo fabrico aluminio? El consumo de fuerza motriz para la fabricación de aluminio es del 95%. O sea, el 100, casi el componente principal de un producto de aluminio es la fuerza motriz que consume. Es altísimo. Yo no lo puedo tratar como un costo indirecto. Porque tiene una incidencia altísima. Ahí sí, no me queda otra que medirlo. ¿No? O sea, si ustedes van a evaluar, por ejemplo, van a decir, no, miren, la fuerza motriz para nosotros es un costo directo. No hay otra. Consumo de agua. No es lo mismo si yo fabrico, qué sé yo, si yo fabrico tornillos, que si fabrico cualquier material a granel, si fabrico gaseosas o fabrico jugos. Pues ahí el consumo de agua es altísimo. Ahí sí tengo que medir cuando la incidencia es muy alta. Entonces hay que ver cada caso particular, ¿no? Los costos indirectos son aquellos que no tienen una incidencia tan alta, o sí la tienen, pero no se puede medir. El alquiler no hay forma de medirlo en forma exacta, por más que quisiera. ¿Qué puedo medir? Nada. Los salarios, ¿cómo los puedo distribuir en forma exacta? No hay forma. Lo que sí puedo distribuir son consumos de servicios o consumos de materiales. Por lo tanto, el costo indirecto está formado por el costo de la mano de obra indirecta, todos aquellos que no son operarios, y lo que llamamos gastos generales de fabricación. Dentro de estos gastos generales de fabricación tenemos combustibles, amortizaciones, seguro de las máquinas, fuerza motriz, materiales indirectos, ¿no? Por ejemplo, tornillos, materiales que forman parte del producto y otros que no forman parte del producto, ¿no? Porque tenemos stock también de materiales que van al costo. Quizás algunos de ellos no son de uso único, sino que son durables, ¿no? Algunas herramientas, pero herramientas de bajo valor. En vez de considerarla como un bien de uso durable, en el cual tengo que amortizarlo, tengo que inventariarlo, directamente lo mando al costo, ¿no? Entonces, también tenemos stock o pañol de herramientas, ¿no? Alquiler también, bueno, etcétera. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Pero ahí tenemos entonces costo directo y costo indirecto. Dentro del área productiva solamente, ¿eh? Todo esto es el área productiva. No existe esta clasificación afuera del área productiva. Por lo tanto, si yo quisiera graficar el costo directo, ¿no? O sea, el costo en función de la cantidad producida, tiene una forma de este tipo. ¿Qué significa eso? Que el costo directo es directamente proporcional a la cantidad de unidades que produzco, ¿no? Es decir, si yo fabrico el doble de productos, entonces voy a tener el doble de costos directos.
costo directo va a ser exactamente el doble. Necesito el doble de materia prima y el doble de horas hombre. Si fabrico la mitad, los costos directos van a ser exactamente la mitad, ¿no? O sea, ¿no? Es directamente proporcional con la cantidad, siendo la pendiente, ¿no? El costo directo por unidad. Y en términos unitarios, por lo tanto, el costo directo por cada unidad es siempre el mismo. Por cada unidad necesito la misma cantidad de materia prima y la misma cantidad de horas hombre. Si yo lo multiplico por Q, bueno, va a ser directamente proporcional. O sea, el costo directo es el costo de materia prima más el costo de mano de obra directa. En resumen, entonces, mano de obra directa y materia prima directa son costos directos, en algunas ocasiones son costos primos. Para que no sea costo primo, un costo directo que no sea costo primo puede ser, por ejemplo, el consumo de fuerza motriz. Ahí no es un costo exclusivo de cada producto, pero sí es directo, ¿no? O el consumo de agua. O sea, hay otros gastos variables de producción, otros costos directos, me refiero, de producción, fuera de la mano de obra directa y de la materia prima. O sea, puede llegar a algún otro costo directo. Pero esos dos son primos. Se llama primo porque significa primera parte del costo, ¿no? Y los demás son costos indirectos. Mano de obra indirecta y gastos generales de fabricación. La suma de los dos es el costo de producción. Directo más indirecto. Y una última consideración que tiene que ver con los costos de producción y que es importante siempre tener en cuenta porque en muchos ejercicios lo pide y es importante tener en cuenta. Fíjense que acá dice costo primo, bueno, materia prima más mano de obra directa, y después dice costo de conversión. Entonces, es algo que uno le presenta ciertas dudas. ¿Qué es el costo de conversión? Y el costo de conversión es el costo de convertir la materia prima en producto terminado. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de conversión? Es muy simple. Costo de mano de obra directa más los gastos generales de fabricación. O, si lo quieren de una forma mucho más sencilla, costo total de producción menos el costo de materia prima. Así de simple, ¿no? No involucra el costo de materia prima. El resto es todo costo de conversión. Bien. ¿Tienen alguna duda? Por el momento va claro. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos entonces con la otra clasificación, ¿no? Vamos con la otra clasificación, porque hay otra más. ¿Para cada centro de costo hay una clasificación distinta? No. No. Solamente el área productiva tiene una clasificación distinta. Además, áreas tiene la misma. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cuál es. Se me fue. ¿Qué pasó acá? Ahora vamos a ver cuál es la otra clasificación que nos queda, ¿no? Y esta clasificación que nos queda tiene que ver con la forma de, o sea, con la variabilidad, o sea, con los cambios en el nivel de actividad que tiene la empresa, ¿no es cierto? O sea, la variabilidad de los gastos. Y esta clasificación responde a todas las áreas, no solamente al área productiva, responde a todas las áreas. Van a ver costos. Si vamos a hablar con propiedad, como les decía antes, el término costo responde solamente al costo directo.
Fuera de los costos directos, los costos indirectos de producción son gastos en realidad, ¿no? Si vamos a hablar con propiedad, ¿no? En general, uno los utiliza como sinónimo, ¿no? Uno dice costo indirecto, uno dice a veces costo financiero. No, costo financiero no es un costo, es un gasto. Si uno hila muy finito, ¿no? Pero si vamos a hablar así con propiedad, los únicos costos justamente son los directos, o sea, la mano de obra y la materia prima, ¿no? Bueno, clasificación de acuerdo a las variaciones en el volumen de actividad, ¿no? Vamos a tener costos que son variables y costos que son fijos. O gastos variables o gastos que son fijos, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿qué sería un costo variable? ¿Qué sería un costo fijo? Esa es la pregunta del millón, que acá involucra a todas las áreas. Un costo variable depende de la cantidad que produzco y un costo fijo es fijo, o sea, lo voy a tener independientemente que produzca 0 o produzca 1000 unidades. Bien, o sea, que para ser más preciso, no existen los costos fijos. En función de constantes, digo, ¿no? Costos fijos, uno dice, los costos fijos son siempre iguales. No, no son siempre iguales. Desde ese punto de vista no existen los costos fijos. ¿Por qué? Porque los costos varían. A ver, el alquiler aumenta todos los meses. Bueno, no hace falta ni hablar, ¿no? Los seguros, todos los gastos fijos, y siguen siendo fijos, pero me aumentan, ¿no? Pero claro, los costos variables son aquellos que varían, pero ¿de qué forma? Varían en forma directamente proporcional con la cantidad que produzco o con la cantidad que vendo. O sea, la variabilidad tiene que ser proporcional, directamente proporcional. Si yo no puedo determinar esa proporcionalidad directa, será un gasto fijo. ¿No? Vuelvo a repetir, los gastos fijos siempre son distintos, ¿no? Pero ese aumento de los gastos fijos no lo puedo atribuir en forma directa o en forma proporcional a la producción, porque de ser así sería variable, ¿no? Entonces, los costos que no son variables serán fijos, ¿no? Así de simple. Por lo tanto, ¿dónde voy a tener costos variables? ¿En todas las áreas voy a tener costos variables? ¿En todas las áreas voy a tener costos variables? ¿O en algunas en particular? Recuerden lo que acabo de decir, ¿no? ¿A qué atribuimos los costos variables? ¿Se acuerdan lo que dije? Ahí van a decir, bueno, no. En realidad, no existen costos variables en todas las áreas, como dije antes. Sino que solamente hay dos áreas que tienen costos variables. ¿Y cuáles son esas dos áreas? ¿Puede ser producción y venta, profe? Claro, porque yo dije que varían en forma directamente proporcional con la producción o con las ventas, justamente. Entonces, en el área administrativa y en el área financiera no existen gastos variables. No existen. No hay un punto de referencia relacionado con la venta o con la producción. O sea, no tiene nada que verlo un gasto administrativo con el nivel de ventas que tengo o el nivel de producción. Entonces son todos fijos. Y en el área financiera lo mismo, ¿no? Entonces, en el área, digamos, de producción, ¿cuáles van a ser los costos variables? Justamente los costos directos. Por lo general, salvo, uno utiliza una cierta convención, pero salvo alguna situación o salvo alguna alguna excepción que podamos encontrar, por lo general, los costos directos de producción al mismo tiempo son variables, porque varían proporcionalmente con la producción. O sea, el costo de materia prima consumida y el costo de mano de obra directa. Son costos directos y al mismo tiempo variables, ¿no? Por lo general. Y podríamos usar esa convención
para simplificar la cosa, salvo algún caso particular que uno diga y habría que ver en cada caso, ¿no? Por lo tanto, materia prima y mano de obra directa son costos variables. Y dentro del área comercial, vamos a tener costos variables también, que son aquellos que varían proporcionalmente con las ventas. ¿Conocen algún gasto que varíe proporcionalmente con las ventas? El de distribución. Bueno, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿cómo podríamos analizar esa proporcionalidad? Imaginemos que las ventas bajan a la mitad. Entonces, los gastos de distribución, o sea, los gastos de logística de distribución, ¿van a ser exactamente la mitad? Es una pregunta, no sé. Por lo general no. Por lo general no. Salvo ciertos casos particulares, ¿no? ¿No? Porque también tiene que ver el punto de venta, dónde lo tenga que distribuir, no tiene que ver el gasto de logística, no tiene que ver ni siquiera con la cantidad de unidades que vendo. Capaz que vendí re poco y vendí, digamos, en una zona re lejos y tuve mayores gastos. O capaz que vendí un montón, pero la distribución la tengo que hacer cerca y los gastos son menores. O sea, no puedo determinar una proporcionalidad. Por lo general, los gastos de distribución no son variables, sino que son gastos fijos dentro del área comercial, ¿no? Pero hay uno en especial, o dos, vamos a mencionar, que son siempre variables. ¿Y cómo identifico? Fíjese que es fácil. ¿Cómo identifico un costo variable del área comercial? Al ser una proporción de las ventas, estamos hablando de ¿qué? De un porcentaje. Una proporción de la venta es un porcentaje, ¿no? Es la única forma de que varíe proporcionalmente. Si no es un porcentaje, entonces, si yo veo que la empresa paga como comisiones un 5% de las ventas, es variable. Las ventas aumentan el doble, pago el doble, exactamente. Si la aumenta baja a la mitad, pago la mitad de comisiones, ¿no? Porque es un porcentaje, ¿no? Y además, un impuesto. ¿Cuál es el impuesto que se paga, que corresponde al área comercial? El impuesto a la venta. ¿Cómo se llama el impuesto a la venta? ¿El IVA? No. Ese es el impuesto al consumo. El impuesto al consumo. Y el impuesto al consumo no es un costo para la empresa. Lo vuelvo a repetir varias veces para que lo tengan en claro. No es un costo para la empresa. Porque se recupera en forma inmediata a través del IVA ventas, ¿no? No, digamos, no se recupera a través del costo. Se recupera a través de la venta, ¿no? El impuesto a las ventas es el impuesto a los ingresos brutos. Es un porcentaje de las ventas, un impuesto provincial o jurisdiccional, depende también de cada actividad, ¿no? Pero puede variar entre un 3, 4, 5% del nivel de ventas, ¿no? Depende de cada provincia y demás. Es variable, obviamente, es un porcentaje, y es comercial, ¿no? En ese caso, esos dos componentes siempre son variables. Hay empresas, por ejemplo, que como política toman los gastos de publicidad como variables. ¿Por qué? Porque destinan un porcentaje de la facturación a la publicidad. Por ejemplo, Quilmes, Coca-Cola, por ejemplo. Dicen, bueno, un determinado porcentaje de las ventas va destinado a publicidad. Si se vende más, más publicidad voy a hacer. Si se vende menos, menos publicidad. Bueno, si es así, es variable. Ahora,
por lo general no es variable, es un costo fijo, ¿no? Entonces, en el área comercial, comisiones por venta, impuesto a los ingresos. Ahí tenemos todos los costos variables. Después tenemos costos fijos. Ahora, podríamos graficar los costos variables. ¿Qué, digamos, particularidad tienen los costos variables? Podríamos mencionar, para ser un poco más exquisitos, 3 etapas, ¿no? Una etapa donde los costos variables son muy grandes, ¿no? Como vemos ahí en el gráfico. Esos son, digamos, gastos variables que son excesivos y suceden cuando una máquina es nueva. ¿Se acuerdan de los gastos de puesta en marcha? Que son los gastos, es un exceso de gastos variables que suceden cuando comienza a funcionar la máquina hasta que la máquina entra en régimen. Hasta que la máquina esté en estado de régimen hay un exceso de gastos variables. Por eso, ahí está representado, ¿no? Ahí está representado. Son los gastos de puesta en marcha al inicio de cuando la máquina es nueva, previo a que entre en régimen. Después, cuando entra en ritmo normal de trabajo, tienen esta forma, ¿no? Son directamente proporcionales a la cantidad producida o vendida. Igual que los costos directos, ¿eh? Igual. Son directamente proporcionales a la cantidad producida o vendida en este caso. Porque hay costos variables en el área también comercial. Y cuando, obviamente, en este caso al revés, ¿no? Cuando se quiere exceder la capacidad productiva o se quiere, digamos, lograr un nivel de producción superior al nivel de actividad normal, bueno, los gastos variables suelen ser menores, ¿no? Podríamos mencionar también cómo sería el costo variable en términos unitarios. Al igual que los costos directos, en términos unitarios son constantes. O sea, siempre necesito el mismo costo de materia prima, el mismo costo de mano de obra por cada unidad que fabrico, el mismo monto de ingresos brutos y el mismo monto de comisiones por cada unidad que vendo. O sea, el costo variable por unidad es constante. Yo ya sé cuánto es por unidad. Es un costo exacto. Si yo lo multiplico por la cantidad que vendo, bueno, ahí va a ser proporcional. Ahora, ¿qué sucede con los costos que son fijos? Los costos que son fijos. Bueno, son independientes a la cantidad de unidades que se fabrican. A veces pueden tener una relación, pero no podemos, digamos, no están ligados directamente con el nivel de actividad, ¿no? O sea, la mano de obra, o sea, los costos indirectos al mismo tiempo son fijos dentro del área productiva, ¿no? Hay gastos fijos del área comercial, por supuesto. Impuestos, seguros, viáticos, publicidad, amortizaciones de muebles y útiles, salarios, administrativos y financieros. O sea, hay gastos fijos en todas las áreas. Pero no hay gastos variables en todas las áreas, solamente producción y comercialización. ¿Cómo grafico los costos fijos? Cuando grafico un costo fijo y hago costo fijo en función de la cantidad de unidades, tanto producidas como vendidas, ¿no? Siempre tengo que marcar como referencia esa línea punteada. ¿Qué sería esa línea punteada? ¿Cómo la interpretan? Capacidad máxima de producción. Exacto, muy bien. Es la capacidad instalada, ¿no? La planta está dimensionada para producir una determinada cantidad. ¿En función de qué? En función al nivel de inversiones que tenga. En función del capital fijo que tenga. Entonces, a mayor capital fijo, mayor capacidad instalada, obviamente, y consecuentemente mayor es el nivel de gasto fijo que voy a tener. Si yo disminuyo mi capacidad instalada, disminuyen los gastos fijos, ¿no? Si yo me compro una máquina, voy a tener más gastos.
que si no la comprara. Si yo me compro un auto, voy a tener más gastos que antes, gastos fijos. Si yo me compro, qué sé yo, una computadora, voy a tener más gastos, ¿no? Porque tengo que pagar internet, tengo que pagar Bueno, o sea, a mayor nivel de bienes, mayor van a ser los gastos de mantener ese bien que tengo. A los bienes hay que mantenerlos, ¿no? Hay que pagar seguros, hay que pagar, digamos, salarios para, hay que pagar, digamos, hay que considerar amortizaciones, que son gastos fijos, eso no se paga. Alquileres, o sea, más alquiler cuanto más bienes tengo. O sea, los gastos fijos, también llamados gastos de estructura, están ligados a nivel de inversiones que tengo, ¿no? Pero claro, si yo me compro un bien más, una máquina más, me trae aparejado mayor costo fijo. Pero ¿cuál es el negocio? Que ese bien me va a permitir una mayor producción y un mayor nivel de ventas. Entonces, siempre y cuando el nivel de ventas que me ocasione esa máquina, o sea, esa facturación que me traiga aparejado esa máquina, si es mayor a los costos fijos que me trae aparejado, hago negocio. Me conviene. A veces no es así. Bueno, si no es así, no me conviene, ¿no? Por eso siempre hay que evaluar económicamente la posibilidad de ampliar mi capacidad instalada, ¿no? O sea, ¿cuánto más voy a facturar? Pues yo quiero que la facturación que me trae aparejado sea más grande que los gastos fijos que tenga que pagar. Si yo contrato un vendedor, es un gasto fijo más que voy a tener. Pero ese vendedor me va a vender un montón y me va a hacer ganar más plata. Y si no es así, no hago negocio, ¿no? Entonces, están ligados a ese, o sea, vamos a marcar esa capacidad instalada. Entonces, en función de esa capacidad instalada, los gastos fijos de producción, de administración, financieros y comerciales. O sea, hay gastos fijos en todas las áreas. La suma de todos va a ser el costo fijo total, que es constante. Los gastos fijos son constantes, pero siempre dentro de esa capacidad instalada. O sea, en el corto plazo. Si yo amplío mi capacidad, como dije recién, los costos fijos van a aumentar y se van a mantener constantes dentro de otra cierta capacidad instalada. O sea, se van comportando en forma, van aumentando en forma escalonada o disminuyendo en forma escalonada en el largo plazo, ¿no? Si yo podría analizar los costos semifijos también. Bueno, a ver, en el largo plazo son semifijos. Fíjense qué pasa. NA significa nivel de actividad o capacidad instalada, como lo quieran llamar. Para un determinado nivel de actividad, los costos fijos son esos. Pero si yo en un futuro aumento la capacidad instalada a un nivel de actividad 2, los costos fijos aumentan. Y si aumento a un nivel de actividad 3, los costos fijos también aumentan. ¿No? Son escalonados. ¿No? Y la problemática que tienen los costos fijos tienen una problemática también muy importante. ¿Por qué? Porque al ser independiente de la cantidad de unidades que vendo o que produzco, esto lo veo más bien cuando, digamos, determino los costos en términos unitarios, ¿no? Este sería, bueno, un costo semifijo, ¿no? O semivariable. Por ejemplo, el salario del vendedor. Bueno, los costos fijos por unidad producida, ¿cómo serían? ¿Cómo se comporta el costo fijo por unidad producida? El costo variable por unidad producida dijimos que era constante, pero por cantidad producida, ¿cómo es? Los costos fijos, digo, por unidad producida. ¿Cómo sería? Es una línea recta paralela, ¿no? Al eje horizontal. Pendiente negativa. Claro. ¿Qué significa que tiene una pendiente negativa?
que tiene una característica especial, ¿no? Como dijimos recién, que está, digamos, ligado a la capacidad instalada que tengo, no es lo mismo fabricar al máximo de mi capacidad que fabricar en la mitad de mi capacidad. Por lo tanto, el costo fijo por unidad tiene una forma como esta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo fabrico al máximo de mi capacidad instalada, los costos fijos por cada unidad son mínimos. Pero ¿qué pasa si me cae la producción? Y me caen las ventas, obviamente. Me cae la producción y las ventas. Estoy más a la izquierda. El costo fijo por unidad es cada vez mayor. Porque ¿cómo mido el costo fijo por unidad? Es el cociente entre el costo fijo total y la cantidad de unidades producidas. O sea, al prorratear los costos fijos en función de lo producido, cuanto menos producción tenga, mayor va a ser el costo fijo por unidad. ¿No? O sea, los gastos fijos que la empresa tiene y que son constantes van a ser absorbidos por menor cantidad de unidades. Eso pasa cuando tengo capacidad ociosa. Y ese es el problema que tienen los costos fijos, que no lo tienen los variables. Los variables no tienen problema, porque si a mí me caen las ventas y me cae la producción, los costos variables van a disminuir en la misma medida, porque son variables. Entonces, no presentan un problema, pero el problema sí lo presentan los costos fijos. O sea, los costos fijos son buenos cuando me va bien. Cuando me va mal, no está bueno. ¿No? Cuando las ventas aumentan, estoy aumentando el nivel de ventas sin que me aumenten los costos. Eso está bueno. Pero cuando me bajan las ventas, tengo que pagar los mismos costos fijos con menor nivel de ventas. Entonces, eso no está bueno. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Con los costos fijos. Por eso es fundamental siempre, para ser eficiente desde el punto de vista de costos, trabajar siempre al máximo de la capacidad instalada. ¿Qué deberíamos hacer si la empresa, si la demanda baja? Imagínense que estamos en recesión, imagínense, ¿no? Que estuviésemos en recesión, ¿no? Y la demanda baja, ¿no? Y obviamente disminuye la producción. Si yo disminuyo la producción con el mismo nivel de gastos fijos, el costo unitario de cada producto es enorme. Entonces, digamos, es antieconómico. Por lo tanto, si a mí me baja el nivel de ventas y me baja la producción, yo lo que tendría que hacer es acompañar la capacidad instalada con el nivel de demanda que tengo. O sea, disminuir la capacidad instalada. Si yo no puedo vender, si yo tengo una capacidad para 100.000 unidades y no puedo vender más de 70.000, tengo que disminuir la capacidad instalada. ¿Cómo la disminuyo? Desinvirtiendo. Lo que no puede pasar nunca en una empresa es tener una máquina que no esté funcionando. Sobre todo una máquina que tiene un valor muy alto y que esté parada y me traiga gastos encima. Y no me traiga ningún rendimiento, no me traiga ninguna producción ni ventas. No me haga ganar plata y la tengo ahí muerta de risa, depreciándose encima. Esa máquina tiene que volar. La pongo a funcionar, ese dinero lo pongo a funcionar en otro lado. Lo pongo a rendir en otro lado. Y al mismo tiempo estoy bajando los gastos fijos, porque los gastos de mantenimiento de esa máquina ya no los tengo. Ya no tengo los gastos de seguro, amortizaciones, fuerza motriz y todo lo que esa máquina lleva, ¿no? Entonces, es la única forma de bajar los gastos fijos. La única forma de bajar los gastos fijos es disminuyendo la capacidad instalada, ¿no? O sea, hay que ser eficientes en una palabra, porque si no, si yo produzco menos con el mismo nivel de gastos fijos, obviamente que estoy siendo anticompetitivo, o sea, estoy trabajando con un costo extremadamente alto.
¿no? Los costos fijos por unidad son mayores cuanto menor es la cantidad de unidades que produzco. Los variables no. Los variables son proporcionales a la producción o a las ventas. Así que ahí no me hace, no hay tanto problema. ¿No? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, a ver, antes de, vamos a cerrar un poquito esta parte, que no es muy larga, pero para cerrar el concepto, bueno, costos totales, ¿no? ¿Cómo sería un costo total? Es la suma de los costos fijos, ahí tengo los costos variables en términos totales, y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Ahí lo tenemos en rojo. ¿No? Esa es la expresión del costo total. Costo fijo total más el costo variable total, que es proporcional a Q. Y en términos unitarios, si lo quisiéramos graficar, en términos unitarios no es tan importante hacerlo en términos unitarios, pero ya que estamos, podemos decir que el costo fijo unitario tendría esa característica, es una pendiente negativa. El costo variable por unidad es constante, y por lo tanto el costo unitario, que es la suma del costo fijo más el costo variable unitario, sería esta, ¿no? Bien, ahora sí, si están de acuerdo, vamos a pasar con la parte práctica, que es un poco más, salvo que tengan alguna duda, pero creo que de esta manera la vamos a ir despejando, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Vamos a ir medianamente rápido con un ejercicio justamente de clasificación de costos. Bueno, ¿qué sucede acá? Hagamos de cuenta que esto es un ejemplo de una empresa, son ciertos desembolsos de una empresa que fabrica vino, una vitivinícola, una bodega, digamos. Entonces, de esta bodega tengo un extracto, digamos, ciertos desembolsos y lo tengo que clasificar, en primer lugar. Lo primero que tengo que hacer antes de calcular el costo, ¿no? Tengo que clasificarlo. Primera clasificación, por área funcional. Producción, administración, financiación y comercialización. Segundo punto, si es un costo directo o es un costo indirecto, solamente si es de producción, si es variable o si es fijo, y por último, si es erogable o no erogable. ¿Cuál es un costo no erogable? Los únicos costos no erogables son las amortizaciones, y a veces hay costos variables, como dije recién, que es la previsión por la actualización del costo de la materia prima, ¿no? Cuando trabajo con precio de reposición, ¿no? Entonces ahí hay un costo no erogable de materia prima que se puede considerar. Vamos a empezar con el primer desembolso. Dice amortizaciones de máquinas y equipos. Entonces, primer punto. ¿A qué área corresponde? Producción. Muy bien, porque es de máquinas y equipos, ¿no? Entonces, corresponde al área productiva. Muy bien. Vamos a poner una cruz para hacerla más simple. Lo ideal es poner el monto, pero para hacerla más fácil. Ahora, ¿es un costo variable o es un costo fijo? Variable. Bueno, a ver, la amortización que estamos tomando, ¿varía proporcionalmente con la cantidad de unidades producidas? No, sería un valor fijo. Pensé que
Lo vi desde el punto de vista de energía, nada que ver, perdón. No, fijo, fijo. Sí, este es un punto importante igual para tener en cuenta. Porque en realidad podría ser variable, ¿eh? Podría ser variable dependiendo de cómo se amortiza. Si yo amortizo, ¿se acuerdan que nosotros amortizamos a los fines de calcular los costos en forma exacta de acuerdo a la forma en que pierde valor el bien? O sea, en función de la obsolescencia. Pero si nosotros amortizáramos en función del uso, entonces sería variable. Cuanto más se usa, mayor amortización tengo. ¿No? No es lo correcto amortizar de esa manera, pero en ese caso sería variable. Hay ciertos bienes que algunos lo amortizan en función del uso, ¿no? Más que nada herramientas. Más que nada herramientas o matrices y elementos de bajo valor, ¿no? No tanto las máquinas, ¿eh? Pero nosotros estamos amortizando en función del paso del tiempo, que no tiene nada que ver con la producción, ¿no? Por lo tanto, siempre es un costo fijo y es un costo directo o indirecto. ¿Sería directo? Para mí es directo. Bueno, ¿por qué directo? Yo puedo, bueno, acá depende en realidad, porque uno podría decir, podría ser directo, pero habría que hacer una suposición, ¿no? Habría que ir. Los costos directos son aquellos que van totalmente relacionados a un producto en sí. Si yo tengo una máquina que estoy amortizando y hay un solo producto que utiliza esta máquina, entonces obviamente que es directo a ese producto. Pero si la máquina es común a todos los productos, o sea, todos los productos utilizan esa misma máquina, entonces la amortización de esa máquina le va a corresponder a todos los productos. Pero yo no puedo saber, por más que quisiera medirlo, por más que quisiera, no hay forma de determinar qué parte de la amortización en forma exacta le corresponde a cada producto, sino que se va a distribuir tomando algún factor de distribución determinado, ¿no? Entonces, es un costo indirecto por lo general. Por lo general es un costo indirecto. Estamos suponiendo todos los productos utilizan las mismas máquinas y por ende la amortización de esa máquina, por más que quisieran, no hay forma de medir y transformarlo en un costo directo. Y es un costo no desembolsable o no erogable. Por otro lado, gastos de publicidad. Comercialización. Muy bien, comercialización, ¿están todos de acuerdo, no? Muy bien, comercialización, perfecto. ¿Es un costo fijo o es un costo variable? Es variable. ¿Están todos de acuerdo? Hagamos un debate, ¿no? Quizás hay algunos que no están, quizás están de acuerdo, ¿no? Sí, que estoy de acuerdo que sea variable. Depende del caso. Depende del caso. Es fácil darse cuenta, como dijimos. Es un porcentaje de la... Hay que preguntar eso. Vamos y preguntamos, che, los gastos de publicidad, ¿ustedes cómo lo toman? ¿Es un porcentaje de la venta? No, nada que ver, es un monto, nosotros tomamos un monto determinado en función de no sé qué cosa, listo, fijo, ya está. Si no es un porcentaje de la venta, no es variable, ¿no? Eso es lo que habría que preguntar. O sea, podría ser fijo, podría ser variable, por lo general es un gasto fijo. O sea, casi, en general todas las empresas lo toman como un costo fijo, ¿no? Hay épocas que invierten más en publicidad, otras menos. Entonces, bueno, vamos a poner que es un gasto fijo y es un costo directo o un costo indirecto. Indirecto, no lo puedo medir. Bueno, ¿qué opinan?
Lo puedo medir. En realidad, no hay forma de medirlo, pero pisaron el palito, ¿no? En realidad, esta clasificación no existe para los gastos comerciales. No existe. No es ni directo ni indirecto, ¿no? Y es erogable. Las Profe, lo uvas. derogable Sí. solamente aplica para las amortizaciones y algo más que me habías dicho que no lo tuve bien en claro. Sí. En general, como costo fijo son las amortizaciones, son siempre no desembolsables o no erogables. A veces, cuando se trabaja con precios de reposición, se suele adicionar, a los fines de determinar el costo de la materia prima, se suele adicionar un plus al costo que pagué, que es el costo contable, lo que yo pagué, un plus hasta llegar al valor actual. ¿Cuánto cuesta hoy esa materia prima? ¿Por qué? Porque ya quedó viejo ese valor. Lo que yo pagué el mes pasado, ahora estamos un 15% arriba. Y yo En lo quiero términos de recuperar. inflación, en términos de inflación hablando, ¿no? Exacto. Estamos hablando en términos de inflación, obviamente, ¿no? Entonces, yo tengo que contabilizar el valor que pagué, en realidad. Pero le voy a sumar un plus para actualizar ese valor. Entonces ahí va a haber una parte de ese costo de materia prima que es no desembolsable, ¿no? Es eso, ¿no? Pero en general vamos a hacer referencia siempre a las amortizaciones únicamente como costo no desembolsable. ¿Qué pasa con las uvas? Eso es producción. Eso es producción, por supuesto, claro. Las uvas. ¿Qué sería? ¿Un costo directo o un costo indirecto? ¿Qué sería? ¿Un costo variable o un costo fijo? En primer lugar, ¿no? Y eso es variable. O sea, Directo. si yo fabrico la mitad de vino, voy a necesitar la mitad de uva. ¿Por qué? Porque es materia prima la uva, el componente principal, varía directamente en forma proporcional, o sea, es directo. Y al mismo tiempo es variable, o sea, es variable y es directo. Las dos cosas, ¿no? Y desembolsable. Jornales de los operarios de fábrica. También producción. Claro, jornales de los operarios de fábrica, obviamente, producción. ¿Es un costo directo o es un costo indirecto? ¿O es variable o es fijo? Y también depende. O sea, los jornales, cuando hablamos de jornales de operarios, ¿a qué me estoy refiriendo? A la mano de obra directa, justamente, a los operarios. Los operarios cobran jornales. Los que no son operarios, y son supervisores, gerentes, cobran un salario, ¿no? Solamente los operarios cobran jornales. Por lo tanto, esos jornales se miden en horas hombre. Por lo tanto, es un costo variable. Si yo fabrico la mitad de vinos, voy a necesitar o voy a pagar la mitad de jornales, ¿no? O necesito la mitad de operarios, ¿no? O la mitad de horas hombre. Por lo tanto, es variable, igual que la materia prima, y es directo y desembolsable. Y las cargas sociales, que acá están separadas, tienen el mismo tratamiento, exactamente igual, porque las cargas sociales son costos. Entonces, las cargas sociales de los operarios de fábrica, exactamente igual. Producción, variable, directo y desembolsable. El sueldo del gerente de fábrica. Me suena a administración, ¿puede ser? Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Por qué administración? Porque no está en la línea de producción, sino que está con los temas administrativos, valga la redundancia, pero yo lo veo de ese lado. En realidad, el gerente de fabricación responde al área de producción. Es un desembolso efectuado en el área de producción. Distinto hubiese sido
un contador, ¿no? Traemos un contador, hay que contratarlo para que me haga las liquidaciones. Bueno, ese salario sí responde al área administrativa, ¿no? O el gerente de recursos humanos, o el personal de limpieza, bueno. Pero, como es el sueldo del gerente de fabricación, entonces corresponde al área de fabricación. El área de fabricación necesita un gerente, ¿no? Por lo tanto, es de producción. Y es un costo ¿de qué tipo? ¿Es variable o es fijo? Fijo. Es fijo. Por más que yo fabrique la mitad, no le puedo pagar la mitad. Y es indirecto. Es indirecto y es erogable. Fíjense, este caso, la botella de vidrio. La botella de vidrio es el envase del vino, ¿no? ¿Qué sería? ¿A qué área? También producción. Producción, por supuesto, claro. ¿No? ¿Es un costo variable o es un costo fijo? También variable y directo. O sea, que yo necesito una botella por cada producto que yo fabrico. Y si todos los productos que fabrico tienen la misma botella, bueno, es fácil determinar cuál es el costo de cada una. Por lo general se terceriza y yo sé cuál es el costo de cada botella y eso es lo que le voy a asignar a cada producto. O sea, es un costo, en muchos casos aparte, es un costo muy importante. Un costo que tiene una incidencia muy alta en el producto. Si yo fabrico vino, no le voy a poner una botella o un tetrabric, ¿no? O una botella berreta. Voy a poner una botella buena, con una buena etiqueta, un buen corcho, ¿no? Y voy a invertir mucho en eso. En muchos casos se invierte más en la botella que en el contenido, ¿no? Cuesta más. Igual que quien fabrica buenos perfumes, ¿no? Se invierte mucho en el diseño y en el packaging, ¿no? Y en el envase. Entonces, obviamente, que es un costo muy importante, una incidencia extremadamente grande en cada producto. Por lo tanto, sin dudas, es variable y es directo. Es como la materia prima, básicamente. La energía eléctrica de fábrica, o sea, la fuerza motriz. Producción. Muy bien, producción, claro. Es producción. ¿Es fijo o es variable? Fijo. Variable e indirecto. Bueno, esto depende, ¿no? Si estamos pensando en que estamos fabricando vino, y podríamos decir que es un costo fijo, ¿no? A ver, ¿cuál es la incidencia que tiene el costo de la fuerza motriz en el producto final? Bueno, es muy bajo en este caso. El consumo de fuerza motriz no es un consumo tan alto relacionado con el costo del producto, por lo tanto, lo podríamos distribuir. No haría falta tomarnos el trabajo de medir el consumo. Entonces, por lo general, salvo que estemos hablando de aluminio, obviamente, es un costo fijo y un costo indirecto y erogable. ¿Qué pasa con la energía eléctrica general? Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque energía eléctrica general hay en todas las áreas. Entonces, acá hay que adoptar algún criterio, ¿no? En algunos casos se distribuye una parte de esa energía eléctrica general a cada área, ¿no? Partes iguales o una proporción distinta, dependiendo de la superficie o del... Bueno, ese sería un criterio. Pero en otros casos, o en el común de los casos, aquellos desembolsos que son comunes a todas las áreas, como por ejemplo gasto de papelería incluso, ¿no? Se aplican al área administrativa. ¿Por qué? Porque el área administrativa es justamente el que administra justamente esos insumos, esos recursos, ¿no? Entonces se lo suele tomar
contemplar como un gasto administrativo, por más que se consume electricidad en todas las áreas. Y obviamente es un costo fijo, siempre. Si es administrativo, no es directo ni indirecto y es desembolsable. Y acá tenemos, a ver si se acuerdan de esto, flete para traslado de materias primas. ¿De producción? Claro, el flete para traslado de materias primas responde al área de compras que está dentro del área productiva, ¿no? ¿Y es un costo directo o es un costo variable o es un costo fijo? Eso no depende de la orden de compra o de Bueno, cómo en se contrata el realidad, servicio. ¿se acuerdan que dije cómo tomábamos el costo de la materia prima? ¿Cómo está integrado el costo de materia prima? ¿Cómo integramos el costo de la materia prima? ¿Cómo está integrado? Por el costo puesto en el almacén. Por lo tanto, el flete para el traslado de materia prima es un gasto logístico de abastecimiento y se integra al costo de la materia prima. Y como el costo de la materia prima es un costo variable, entonces también va a ser un costo variable, igual que la materia prima, ¿no? Forma parte del costo de la materia prima. Por lo tanto, es variable, es directo y desembolsable. Consumo de combustible para máquinas. Y de producción. Bien, porque tenemos las máquinas en el área productiva. Muy bien. ¿Será un costo variable o un costo fijo? Variable también. Y difícil. O sea, ¿cuáles son las máquinas que usan? Habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son las máquinas que usan combustible? Si se refiere a los Clark, por ejemplo, no puede ser variable, ¿no? O sea, el consumo de combustible de un Clark no varía proporcionalmente con la producción. O sea, no es que si yo fabrico menos, voy a consumir menos combustible, ¿no? Entonces, no puede ser nunca un costo variable, ¿no? Por lo general, las máquinas no consumen combustible, ¿no? Salvo, no sé, se me ocurre un Clark, ¿no? O, no sé, alguna máquina, algún Un grupo rodado. electrógeno. ¿Eh? Un grupo electrógeno. Exacto, un grupo electrógeno que consume combustible, exacto. O sea, difícilmente el consumo de combustible vaya a ser proporcional a la producción, ¿no? Entonces, es fijo, directamente, fijo, indirecto y desembolsable. El consumo de combustible, pero para vehículos de vendedores. Comercialización. Muy bien. ¿Y será un costo variable o un costo fijo? Variable. Es decir, si yo vendo la mitad, voy a tener exactamente la mitad, o sea, voy a consumir la mitad de combustible, o los vendedores van a consumir la mitad de combustible. En realidad no. En realidad no. Que yo venda la mitad no significa que vaya a consumir la mitad de combustible. Si yo vendo un 20% más, no voy a consumir un 20% más de combustible.
en esa proporción, ¿no? El combustible tiene que ver con el kilometraje que haga el vendedor. Y hay vendedores que se la pasan paviando porque se llevan el auto el fin de semana a la casa y se van de paseo, ¿no? Y consumen y después en la semana no vendieron nada, ¿no? O quizás hay uno que vendió mucho en una zona más cercana y hay otro que no vendió nada y se fue lejos, digamos, ¿no? Y consumió más. O sea, que no hay una relación directa entre el combustible de los vendedores con las ventas, ¿no? Ojalá que lo haya. A mí lo que me convendría es que todos los gastos sean variables, ¿no? Siempre sería lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Hay una serie de gastos que son fijos en mayor medida. Y por supuesto, no existe esta clasificación y es desembolsable. Comisiones de los vendedores, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es un gasto comercial. Y habíamos dicho que es variable. Y es desembolsable. Amortizaciones de muebles y útiles. Lo mismo que la energía eléctrica general, ¿no? Amortizaciones de muebles y útiles. Hay muebles y útiles en todas las áreas. Entonces, o se los discrimina por área o directamente se lo considera como un gasto administrativo. Por lo general, se lo imputa dentro de los gastos administrativos. Ahí están las amortizaciones de muebles y útiles. Y es un costo fijo, obviamente, y desembolsable. Perdón, no desembolsable quise decir. Tiene que corregir. Seguro contra incendio de fábrica. El seguro contra incendio de fábrica es un gasto del área fabril, de producción, porque es de fábrica. Distinto es si es del área comercial, ¿no? Si es del depósito de los vendedores, bueno, hay que ver. En este caso es de fábrica, no hay duda. Los seguros siempre son costos fijos y son indirectos y desembolsables. Intereses bancarios. Finanzas. Muy bien. Son gastos financieros. Ojo con esto, ¿son fijos o son variables? Los intereses o el gasto financiero, justamente lo mismo. ¿Es un gasto fijo o es un gasto variable? ¿Se acuerdan que hablamos un montón de gastos financieros? Hablamos de apalancamiento, hablamos de, ¿no? Y el endeudamiento determina un gasto financiero. Hay que pagarle al acreedor, pero ese pago que se hace va a ser variable, va a ser fijo. ¿Cómo es? El gasto financiero es un gasto siempre fijo. No existe un gasto financiero que sea variable. Siempre es fijo. Una tasa de interés que el banco o que un proveedor o que un acreedor me cobre no tiene nada que ver con el nivel de ventas que tenga o con el nivel de producción que tenga. Tiene nada que ver. Puedo tener una tasa variable, sí, pero esa tasa variable no varía con la producción que yo tenga o con las ventas. Entonces no se confundan, tasa variable entonces es variable. No, es un gasto fijo, ¿no? Y es desembolsable. Ahora, el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿a qué área corresponde? No es un gasto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado bastante? Ya a esta altura creo que no hay ninguna duda, ¿no? El IVA no es un costo. Por lo tanto, no se clasifica porque no es un costo, no lo tengo que tener en cuenta como un costo.
lo tengo que pagar, pero lo recupero con la venta. Y ese IVA diferencia va para el Estado, a menos que haya adquirido o haya invertido en un bien durable, o sea, en un bien de capital fijo, entonces el Estado me reconoce un crédito fiscal. Entonces ese IVA diferencia me lo quedo como parte del recupero de ese crédito fiscal, ¿no? O sea, ni el IVA de los bienes de uso único son gastos, ni de un servicio, obviamente, es un bien de uso único, ni el IVA de un bien de uso durable es inversión. ¿Eh? Entonces, lo volvemos a repetir para que quede claro. Materiales necesarios para elaboración del producto. Ahí estamos hablando de otros materiales, además de la uva. Podríamos decir, no sé, aditivos, ciertos aditivos que lleva el producto, tantos componentes que lleva, ¿no? Pero sigue siendo una materia prima, ¿o no? Bueno, habría que ver qué materiales son. Pero al decirme materiales, me está diciendo a que son componentes indirectos, componentes que no tienen una incidencia muy grande. Puede ser clavos, por ejemplo, tornillos, pintura, no en un vino, obviamente. En un vino podría ser el corcho, podría ser la etiqueta, los aditivos que lleva, y que no tienen una incidencia muy grande en el costo del producto, y por lo tanto se lo trata como costo indirecto, ¿no? No es el producto o el material principal que lleva el producto. Materia prima es el producto principal, que es la uva. O sea, un vino es diferente a otro por el tipo de uva que yo estoy procesando, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de material, y aparte muchas veces no se puede saber en forma exacta cuál es el costo de un clavo o de un tornillo por cada producto. Todos llevan clavos, tornillos, por ejemplo, si estoy fabricando muebles, ¿no? Pero en general es algo que no compro por unidad, se compra por kilo, por bolsón. Entonces, y además, hacer ese análisis no tiene ningún sentido porque no tiene prácticamente, es despreciable la incidencia del costo de un clavo en el producto final. Entonces, se lo distribuye de acuerdo a un criterio, ¿no? Entonces, es de producción y siempre es fijo y es indirecto y erogable. Los sueldos del personal administrativo, acá sí, me dicen que es personal administrativo, entonces es un gasto administrativo, ¿no? Y es siempre un gasto fijo. No existen gastos variables del área administrativa. Y es desembolsable. El sueldo de los vendedores, el sueldo fijo, no las comisiones, corresponde al área comercial, es un costo fijo y es desembolsable. Y el impuesto a los ingresos brutos es comercial y al igual que las comisiones es variable. Es variable y es desembolsable. Entonces, uno acá lo que hace es sumar cada columna después y dice cuál es el costo de producción. Uno suma todos los que son de producción, todos los que son administrativos, los financieros, cuáles son variables, cuáles son fijos, y de ahí uno, una vez que clasifica los costos, puede elaborar los costos, que es lo que vamos a hacer después, posteriormente, cómo calcular el costo de cada producto, ¿no? Pero este es el primer paso, clasificación de costos, ¿no? Esta clasificación que responde a diversos sistemas de costeo, que podamos saber, ¿no? Pero estamos utilizando, en este caso, el primer costeo que vamos a ver es un costeo, digamos, para la toma de decisiones. Y para poder tomar decisiones necesitamos clasificar los costos por variabilidad. Es muy importante determinar los costos por variabilidad, es decir, la estructura de costos que tenemos. Y, lógicamente, en base a eso tomar decisiones. Podemos saber por qué, pero es fundamental. Por eso es importante que, bueno, haya quedado en claro eso. Entonces, la semana que viene vamos a seguir, vamos a ver un ejercicio también
de cómo analizar o cómo determinar la cantidad de materia prima, el costo de la materia prima, básicamente, y analizar cada uno de los componentes. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí. Bueno, muy bien.